Hola, mi nombre es Esteban Chervi y te doy la bienvenida a Pulsión Digital. Creamos este podcast de emprendimientos y negocios digitales para que te conviertas en una mejor versión de tú mismo. Te invito a conocer los webinars, los cursos de marketing y la comunidad de profesionales digitales en pulsiondigital.com. Si este podcast te gusta, nos gustaría muchísimo que lo califiques en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o desde donde nos escuches. Y si este episodio te sirvió, no te olvides de compartirlo en tus redes sociales mencionando a @pulsiondigital. Por último, si quieres crear o alojar tu sitio web en un web hosting con soporte personalizado, te recomendamos a nuestro patrocinador neolo.com. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola Esteban, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenida, un placer que estés con nosotros, que puedas compartir tu tiempo, tus conocimientos, tu experiencia con nuestra audiencia, que tiene muchas ganas de conocerte y escuchar lo que tienes para compartir hoy. Contanos un poco quién sos, a qué te dedicas. Yo me dedico a acompañar a las personas que desean mejorar su escritura, sobre todo para que comuniquen más, para que aprendan a contar historias, historias para conectar y para hacer que sus lectores o sus oyentes pues enganchen un poquito, conecten con ellos y tener un poco más de engagement, ¿no? Y esto es algo que es importante en la era en la que vivimos, ¿no? En el mundo en el cual todos tenemos en nuestra mano un dispositivo móvil, un teléfono, en el cual estamos casi siempre que miramos, estamos leyendo, ¿no? Claro, estamos bombardeados, pero lo que últimamente hemos aprendido a hacer es no a leer, sino a escanear. Entonces, leemos la primera línea de cada párrafo y si esta o línea o las primeras 2 palabras, si estas no nos pillan, pues ya vamos al siguiente, al siguiente, al siguiente y se terminó la página. No nos hemos enterado de nada, pero ya está. Entonces, hay maneras de hacer que la primera línea ya enganche y que tengas ganas de seguir leyendo. Lo que me decías tú antes, esta línea me lleva a tener ganas de leer la segunda, ¿no? Me decías sobre mi web, bueno, pues un poco Sí. eso. Aprender a contar historias, porque la historia tiene una magia que se nos lleva, nos induce a un trance, entramos en esa historia y cuando entramos en esa historia ya estamos capturados, felizmente seducidos. Y entonces a partir de aquí ya, ya está. ¿Cómo fue tu trayectoria hasta, bueno, dedicarte a esto que te estás dedicando hoy, digamos, de este encantamiento que buscas producir a través de las palabras en la audiencia, ¿no? ¿Cómo fue el camino hasta llegar hasta hoy? Bueno, el camino fue que yo soy, una niña de pequeña me hubieran puesto aquella etiqueta que entonces no existía, no sabíamos que podíamos ser hiperactivos, pero yo era esta. Entonces no paraba de moverme, hacía 20 cosas a la vez, igual todas mal, pero más o menos, y hacía muchas cosas. Y entonces me gustaba, pero me gustaba muchísimo escribir. Y en el momento en que yo quedaba como en paz, que me quedaba muy a gusto, calmada y que estaba muy en mí, era cuando escribía. A los 9 años escribí una obra de teatro que por suerte para el mundo se perdió y era mi pasión, o sea, los premios de narrativa de la escuela y eso los ganaba yo. Entonces, más adelante, cuando ya terminé los estudios, me dediqué a la enfermería porque estaba en dudas entre derecho, enfermería y tal, y al final me fui a enfermería. Y ya mientras estaba trabajando de enfermera ya empecé a hacer talleres de escritura creativa, talleres de guión de cine, encontré una maestra que me enseñó muchísimo todos los oficios, lo que era el oficio de escribir. Estuve 2 años con ella, pero 2 años intensos, casi cada día, todas horas, y esto fue maravilloso. Por otro lado, lo siento, pero no voy a decir su nombre porque me trató tan mal, tan mal, tan mal, que tuve que al final despedirme de ella porque dije, bueno, entonces yo cuando me despedí de ella sé que le dije una frase que le dije, mira, te agradezco muchísimo todo lo que he aprendido contigo y te agradezco muchísimo más también una cosa, que es saber cómo jamás voy a dar una clase. Ella se pensó que esto era una puya y no sé si lo era o no lo era, pero era un agradecimiento porque a partir de ahí yo modulé mis clases de una forma que la gente no vengan a bloquearse, a sufrir y a pasar miedo y a no sé qué, sino vengan a divertirse. Y porque yo sé que de los aciertos y de la diversión se aprende y se aprende muy bien. Entonces he moldeado todos mis cursos para que las personas aprendan desde este punto, no desde el punto del sufrimiento que fue el que yo acepté en aquel momento tomar, ¿no? Digamos. Entonces después me fui a estudiar filosofía porque pensaba que me faltaba. Escribir es
no solamente escribir las palabras y juntarlas y tener una buena gramática, sino aprender a pensar. Y también el punto de vista, que es muy importante, cómo miramos las cosas. Entonces pensé filosofía es la carrera que me va a dar un poquito pues esta historia de lo que han pensado las mentes más brillantes a lo largo de la historia o algunas de las más brillantes, y entonces me metí en filosofía. Y, y entre ello, ya como estaba escribiendo novelas, relatos cortos, etcétera, me presenté a premios y así por como una especie de, mira, de casualidad me presenté, dije, me voy a presentar a este, no sabía ni dónde me presentaba y gané el premio. Cuando dije que lo había ganado me dijeron, pero ¿tú sabes qué premio es este? No, pues es uno de los premios más grandes que hay, no por el dinero, sino por la categoría, digamos, porque la gente que solamente lo ganaban gente muy buena. Y dije, pues ya me asusto porque yo no sé qué ha pasado aquí. Y a partir de ahí, pues nada, empecé a dedicarme a escribir, a presentarme a premios, ta, ta, ta. Y ya corto, porque si no parece que estoy hablando yo sola, pero es la parte que viene. Entonces, Ujú. llegó un momento en que me dediqué a empezar a dar clases de narrativa. De lo que yo hacía, me di cuenta que ya sabía lo suficiente como para, y había hecho los cursos suficientes como para poder enseñarlo. Y estuve 15 años o 20 años, en la Generalitat, haciendo de profesora del profesorado, enseñando narrativa a los maestros y a las escuelas. Y de ahí viene mi método, que es escribir jugando. ¿Por qué? Porque como yo lo hacía para los maestros, pues entonces esperaba que lo hacía en el plan de juegos para que ellos lo pudieran servir a los niños en juegos. Pero me di cuenta que eran los propios adultos los que jugando lo pasaban bomba y lo integraban muy bien. Y entonces fue cuando dije, no, el método es este para todo el mundo. Y ahí me callo porque podría seguir sola un rato más y me parecería un abuso. No habría problema, no habría problema porque es súper interesante lo que estás comentando, sobre todo al inicio, ¿no? Te escuchaba atentamente, esta cuestión de que a veces los maestros son también, o las maestras, son maestros también por oposición, ¿no? Nos enseñan cómo no hay que hacer las cosas y eso nos permite a nosotros adaptarlo, convertirlo, transformarlo y seguramente hoy, digamos, de las capacitaciones, los cursos que das, que ya hablaremos más adelante de ello, digamos, tienen seguramente el componente este pedagógico a través del juego, de la dinámica, ¿no? Digamos, de lo lúdico, que quizás le das una importancia que no le hubieras dado si al principio de todo no hubieras tenido esa maestra que tenía estos métodos tan particulares, ¿no? Quizás si no estudiabas filosofía y te desarrollabas allí, quizás si no tenías el premio, quizás hoy, digamos, el método hubiera sido diferente, ¿no? Sí, 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 seguro, seguro. Y en ese punto, lo que me parece interesante también comentar, a ver cuál es tu opinión, me parece que muchas veces uno dice, bueno, la verdad es que no se me ocurren ideas, ¿no? A la hora de escribir, no sé de qué escribir, ¿no? Como que uno no sabe el qué. Y en realidad el qué es lo más simple, porque hay muchísimo contenido, muchísima información, todos tenemos experiencias, anécdotas y conocimientos para compartir que seguro en el mundo hay alguien que no los conoce. Y me parece que el desafío es la forma en que lo tenemos que contar, ¿no? Cómo distribuimos. Me parece que el conocimiento tiene un problema que es más de logística, ¿no? De cómo llegamos para que nos continúen leyendo, para que nos continúen, o que sea escaneando, ¿no? Más allá de el qué decir. ¿Qué opinas al respecto? Sí, bueno, has tocado 2 puntos. Uno, que la gente viene y dice: "No, es que no sé qué decir". Y entonces aquí, aprendemos a mirar distinto, porque si miras distinto conseguirás ver historias en todas partes. Esto es una, pero tú lo ves, tú las ves y por lo que me has dicho entiendo que las ves. Hay mucha gente que no las ve. Y la otra parte es que hay mucha gente que, aun teniendo estas historias, tiene un bloqueo, tiene una cantidad de miedos puestos tan grandes que no le permiten llegar a ver sus historias. Entonces, hay que hacer estas 2 cosas, o sea, a la vez que hay que, saber rescatar y mirar las historias de formas distintas, hay que también aprender a estructurarlas y aprender a quitarse los miedos. Son, como 3 elementos distintos. Yo, como después de todo esto tenía una pasión por la terapéutica, la he tenido siempre. Empecé con enfermería. Después hice varias cosas de terapéutica, un máster de arte Sí. terapia, después hice descodificación biológica, bueno, he hecho muchas cosas. Entonces, esta parte me va muy bien porque me he vuelto una especialista en desbloqueos. Cuando llega una persona y noto lo que hace el primer día cuando escribe, ya a partir de ahí, con pequeños tips que le voy dando, oye, ¿por qué no me escribes un texto sobre esto? ¿Y si hiciéramos esto? ¿Y si no sé qué? En 3, 4 sesiones, algunos en la primera, hay un desbloqueo, que hay gente que dice, he soltado el freno de mano y voy
cuesta abajo ya a toda velocidad, o sea, estoy escribiendo a chorro ya. Bueno, esto hay mucha gente que les cuesta mucho. Y entonces lo que hay, que tú me decías sobre cómo organizar el escrito, esto es toda una parte estructural, que realmente las estructuras narrativas existen y hay que contarlas, y yo las cuento en los cursos, pero es como una cosa que a mí me gusta mucho, es la danza de entre el cerebro derecho y el izquierdo. Yo le llamo paseándonos por el cuerpo calloso. O sea, vamos Sí. del derecho, la creatividad, el flow, todo esto, y vamos al izquierdo, estructura, orden. Entonces, hay que saber hacer estos dos momentos, pero como una danza. En un momento uno, pasar al otro, pasar al uno, y así irnos paseando de derecho a izquierdo, izquierdo, derecho, pero de una manera natural. La gente viene muy puesta, la mayoría en el izquierdo. Cuando me viene alguien puesto en el derecho, no sale del derecho, no estructura nada, no ordena nada, solamente es un chorro. Y entonces hay que aprender a combinar los dos y a danzar entre los dos. Esta es una parte de la magia. Entonces, en definitiva, los bloqueos son algo que, los miedos, ¿no? Es algo normal, puede ocurrir, le ocurre a muchísimas personas. Y también, digamos, la predisposición de cada uno, de cada una, de redactar más enfocándose, digamos, en uno de los dos hemisferios, ¿no? Más del lado de la creatividad o más del lado de la lógica. Y lo interesante es que con un método y con entrenamiento, las dos cuestiones se pueden corregir, tanto los miedos, los bloqueos, como también de la danza, ¿no? Del cuerpo calloso, ¿no? Sí, sí. Yo es que incluso tengo un curso que se llama 30 estrategias para gestionar miedos, que, bueno, son estrategias, son las mejores que yo he aprendido a lo largo de mis estudios distintos, pues de PNL, de hipnosis ericksoniana, de arte terapia, de distintas cosas que he hecho. Y entonces he recogido las 30 estrategias que me han parecido más potentes y mejores y están en un curso. Y hay muchas personas que hacen este curso porque realmente es como un complemento a las mentorías o a los cursos de escribir, porque si por mucho que tú aprendas a escribir, si hay un freno que dices, sí, pero esto no lo puedo poner porque, bueno, yo te voy a contar una pequeñísima anécdota, que es, yo escribía en Sí. catalán antes y Ujú. llegó un momento que estaba escribiendo una novela que estaba escuchando la voz de mamá dentro de mi cabeza. Y la voz de mamá decía, nena, això poses, que es niña, ahora vas a poner esto. Y entonces, ¿sabes qué hice? Me pasé, dije, no, ya vale, ya no quiero escuchar más a mamá. La quiero un montón, es mi mami única, estupenda, pero no puedo tenerla en mi cabeza porque no me deja escribir. Y entonces me pasé al castellano. Como con mi mamá no habíamos hablado nunca una palabra en castellano, no por nada, porque es que la zona donde yo vivo, el idioma materno e instalado es el catalán, pues entonces Claro. empecé a escribir en castellano y conseguí no escuchar más a mamá. Era como si mamá no pudiera leer mi texto, no lo entendiera. Ella entendía el castellano, pero no lo habíamos hablado nunca juntas. Claro, sí, sí. No era la lengua materna, digamos, ¿no? El Era una castellano. estrategia tonta, medio estúpida, pero me sirvió. Pude terminar una novela de 200 y pico de páginas solamente con esto. Wow, qué interesante. Es Mm. es súper súper interesante. Creo que no es nada tonto, me parece que es muy importante, ¿no? De hecho, digamos, las personas cuando pensamos en un idioma se nos pueden ocurrir algún tipo de ideas y cuando pensamos en otro idioma, otro tipo de ideas, ¿no? Y esto es porque, bueno, hay distintos pensadores y psicólogos y demás. Lacan era uno que decía que el inconsciente está estructurado en forma de lenguaje, ¿no? De Mm. hecho, cuando un niño o una niña nace, lo que hacemos es lo introducimos en el lenguaje. Sí. Y claramente, digamos, hay palabras que tienen algunos idiomas, que tienen el color de la cultura, ¿no? Que son irreemplazables y que en otro idioma y en otra cultura no existen, ¿no? Entonces es súper interesante y bueno, y tiene mucho que ver con la anécdota que contabas de tu madre. Así que es súper valioso como para tenerlo en cuenta y que hay muchos factores que alteran, ¿no? La forma en la que podemos llegar a redactar también y también que nos hacen únicos, ¿no? Porque es muy difícil, hay que encontrar la autenticidad, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué recomendarías a la hora de escribir, digamos, de forma, si podemos decir, creativa? ¿Cuáles serían algunos consejos o recomendaciones? Bueno, yo una de las primeras cosas que digo siempre es di la verdad. Di la verdad, claro, esto es muy fácil de decir, pero después di la verdad significa encuentra tu voz, encuentra tu verdad dentro de ti y muchas veces esta verdad está tapada por verdades sociales o por verdades convencionales o por aquello que sería lo correcto decir y entonces ahí vamos con una niebla en medio, ¿no? Entonces, di la verdad significa primero encuentra tu verdad, encuentra tu voz y después una vez la encuentres dale al altavoz y suéltala. Entonces, este es un trabajo que hay que hacer
Otra cosa que yo recomiendo siempre es lleva una libreta encima pequeñita que te quepa en el bolsillo, en el bolso, donde sea, pero que puedas ir con tu libreta y tu bolígrafo. Y soy de libreta y bolígrafo, porque ¿sabes qué sucede? Que las teclas, cuando vamos, sí, pero yo lo apunto en el móvil o yo doy una nota de voz en el móvil. Para un día de emergencia está bien, pero en general es mucho mejor las ideas que vayas pillando por la vida, escribirlas manualmente. Yo, de hecho, mis novelas están todas escritas manualmente, la primera versión. Después, cuando las paso al ordenador, ya hay una segunda revisión, una corrección. Y entonces a partir de ahí vamos haciendo revisiones, ¿no? Entonces, escribir significa que movemos la mano y la conexión neuronal mano-cerebro no tiene nada que ver con tecla-cerebro. Tecla-cerebro Ujú. es muy moderno, el cerebro aún no ha aprendido esto. Sí ha aprendido lo de la mano, pero lo de tecla-cerebro aún no le llega. O sea, todas las teclas son iguales, ¿no? Entonces, para mí escribir a mano es bueno, buenísimo. Libreta para ir escribiendo. Saber que escribir es reescribir, o sea, venga, 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 otra vez, otra versión. Esto es importantísimo. Y una cosa que siempre digo es, lee en voz alta tus textos, porque una vez los lees vas a darte cuenta de dónde te enganchas, de dónde te falta no sé qué, de dónde te has alargado demasiado, de dónde no sé qué. O sea, hay mil cosas que las vas a escuchar cuando tú leas en voz alta. Y una me decía el otro día, no, es que hay un programa que tú lo pones y te lo lee. Vale, está bien si lo quieres escuchar con una voz distinta, pero no dejes de leerlo tú, porque la emoción también te la va a producir cuando la leas tú. La emoción hay que sentirla y la emoción es esta cosita que se nos pone en el cuerpo, pues en un momento en la garganta o en los ojos que como que chispea en un momento, esto, ¿no? Y esto hay que sentirlo mientras estás leyendo, ¿no? Más o menos yo creo que con estas empezamos bien. Sí, absolutamente. Mientras ibas haciendo estas recomendaciones, pensaba en que, en mi caso particular, leo tanto desde ebooks, ¿no? Como el Kindle, por ejemplo, y también leo libros en papel. Y lo que me ocurre es que cuando leo en libros en papel, digamos, hago anotaciones al margen del libro y recuerdo después muchísimo más el contenido de lo que estuve leyendo que los libros electrónicos, digamos que también uno puede hacer anotaciones y señalar, pero no es lo mismo, ¿no? Es lo que vos decías, la conexión entre el lápiz, la virome, digamos, lo que uno utilice, y la mano con la conexión con la mente, tiene un vínculo totalmente distinto a la pantalla o al teclado, ¿no? Claro, porque con la mano tú dibujas las letras y este movimiento, el cerebro recoge este movimiento que hacemos con la mano. Cuando hacemos una E no es lo mismo que cuando hacemos una M, o sea, estamos escribiendo las letras, mientras que en las teclas, los más o menos, pues vamos tocando teclas, pero no estamos haciendo los dibujos. Entonces, el cerebro lo recoge mucho mejor. Totalmente. Y además que cuando yo escribo una E, no es la misma E que harías vos, y tampoco yo hago la misma E si hoy estoy contento a que si hoy estoy triste, ¿no? Entonces, en cada letra uno está depositando parte de su personalidad, parte de sus emociones, parte de su inconsciente. Es súper interesante. De hecho, yo soy psicólogo, hay muchísimos test psicológicos que analizan la escritura, ¿no? Como para conocer más de la persona. Entonces, muy buena recomendación lo de, digamos, tener la libreta, un cuadernito y tomar nota, tomar apuntes de ideas, reflexiones. Me parece interesante y me impactó también que hayas escrito tus primeros artículos, tu primer libro, digamos, directamente escribiéndolo manuscrito. Me parece que está buenísimo en los tiempos que corren. Los 9, todos están Ah, escritos a todos. mano. Sí, sí. Wow, Sí, porque a mí muy me bueno. gusta mucho libreta, arbolito, sentarme, a lo mejor en un Sí. bosque o en un parque, no sé. Me gusta escribir por ahí, a veces escribo en el despacho, pero ahora no, ahora los emails que hago, por ejemplo, los escribo directamente en ordenador, pero los libros están todos y los cuentos están todos escritos a mano. Entonces, podemos decir que se puede aprender a escribir y se puede mejorar la escritura, ¿no? La forma en que uno escribe se puede continuar iterando y se puede optimizar y cada vez uno lo puede hacer mejor. ¿Y esto cómo se logra? Se logra con educación, se logra con práctica. Bueno, vos ofreces cursos, digamos, contanos un poco qué es lo que ofreces como para ayudar a que las personas puedan escribir mejor. Pues yo tengo varios cursos que están enlatados, se pueden encontrar en mi web, www.karmarufat.com. Carme es como Carmen, pero sin la N, o sea, con una E final. Y hay un curso que es 30 estrategias para gestionar miedos, otro curso que es las bases del storytelling, que es un curso
pues que son cursos enlatados, la gente se los hace en su casa y yo no intervengo más, ya lo hice y ya está. Hay otro curso que es cómo escribir un libro. am, y después hay las mentorías, que las mentorías ya es trabajar conmigo. Entonces ahí en las mentorías lo que hacemos es, durante 9 semanas, estamos toda la semana en contacto por WhatsApp para dudas y como soporte. Y entonces cada un día a la semana, pues por ejemplo los martes, mañana tengo y miércoles también, pues de 6 a 8 nos encontramos el grupo. Son grupos de máximo 8 personas, no quiero más porque quiero estar por cada una de las personas, ver cómo seguir su evolución, estar pendiente de ellas, máxima atención. Entonces, estas mentorías, que duran 9 semanas, o sea, 2 meses y pico, en estas mentorías lo que sí hacemos es hacer prácticas, ver películas en casa para después comentarlas según unas variables que yo pido. Digo, mira, vamos a buscar en la película esto, esto y esto. Y entonces en la primera película vemos poquito, en la segunda vemos mucho más, en la tercera ya, bueno, ya todo el mundo ve muchas cosas. Y todo esto que hemos visto en las películas después lo aplicamos en nuestros textos. Entonces también la gente lleva su texto cada semana, lo leemos, le damos feedback con muchísimo cariño, o sea, no es un feedback destroyer para nada, esto lo aprendí de la maestra, o sea que es un feedback de apoyarse sobre lo que una persona hace bien y sobre esto construir. Y si hay un punto de mejora siempre, decimos, esto está muy bien, toma seguridad en esto porque en esto eres buena y este punto estaría bien si le puedes mejorar. Entonces, a escribir se aprende si te, como cualquier técnica, arte o lo que sea, te cuentan 4 bases que normalmente no se cuentan en la escuela. Lo sé porque yo he dado muchos años clases a maestros y me decían, esto no lo sabíamos. Pues si no lo sabían, no lo podían contar, normal. Vale. Exacto. En la escuela se enseña gramática, pero no se enseñan técnicas narrativas. Entonces, esto se explica, las técnicas una vez se aprenden tampoco son tan complicadas y después empezamos a practicar. Y entonces ahí sí que se nota la diferencia entre la persona que practica más y la que practica menos. Cuanto más practiques, más bien te sale. Esto, independientemente que una persona nazca con un don y que esto ya le surja un poco más fácil, porque pues una persona a lo mejor con dislexia tendrá más dificultades, pero esto no significa, yo he tenido alumnas con dislexia que han sido buenísimas, o sea que una vez se ponen a practicar, después resulta que tienen otras partes del cerebro en funcionamiento máximo. Igual Claro. terminan el tema de las letras, de girar letras y así, pero tienen otras partes muy bien enfocadas, ¿no? O sea, que no es tema de esto. El tema es, aprende 4 técnicas y practica, practica, practica. Y se llega a unos mínimos muy, muy buenos, o sea, más que mínimos. Súper interesante entonces destacar la importancia de practicar. No es solamente comprar un curso, ¿no? O hacer un curso, consumir el curso, sino que es también implementar lo que uno va leyendo, lo que uno va aprendiendo. Porque como bien dijiste, las técnicas narrativas están allí, se aprenden, pero después hay que empezar a estimular la mente con estas técnicas para que sea una habilidad nueva que uno incorpora, ¿no? Nosotros cuando vemos un partido de fútbol, por ejemplo, los domingos vemos al Barça jugar, es hermoso, pero lo que no vemos es que estuvieron de lunes a sábado entrenando, ¿no? Practicando. Entonces Es hay que esto. tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, yo estuve muchos años jugando a tenis. Bueno, de hecho, tengo la carrera de piano y la carrera de piano es la locura, porque son 9 Sí. años en la que, a los últimos años tocaba 7 horas diarias, ¿vale? 7 horas Sí. diarias para al final conseguir el día del examen tenía que tocar 5 piezas. No te lo pienses, 5 piezas, ¿qué son? Ujú. 10 minutos, 15 minutos, o sea, para eso estaba tocando 7 8 horas, 7 diarias. Sí, Entonces, sí, sí. cuentas el número de horas y dices: "¿Para el ratito?". Pues sí, para el ratito. Y aquí es lo mismo, tampoco te digo que tengas que escribir 7 horas diarias, pero cuando una persona toma el hábito de escribir cada día, aunque sean 20 minutos, al cabo de 3 meses no tiene nada que ver su escritura con la anterior. Y sobre todo, si tiene alguien al lado que le dice: "Oye, pon atención a esto. Oye, mira, este puntito, si lo mejoras por aquí, te va a cundir muchísimo. Oye, esto tal", entonces el salto es cuántico. Sí, absolutamente. Doy fe, mi padre era pianista y para una sola obra, para, por ejemplo, dar un concierto o inclusive para enseñársela a otros alumnos para que aprendan a ejecutar esa obra, está 10 horas por día tocando exactamente, digamos, distintos pasajes, distintas partes de la misma obra durante meses enteros. Y en mi casa yo era pequeño y me acuerdo de escuchar por día 150 veces la misma parte, porque no, la técnica, la forma en que uno pone la mano, se escucha distinto, cada nota como viene después, antes.
después el instrumento en sí mismo también, la afinación, digamos, hay tantas variables, ¿no? Digamos que uno puede perfeccionarse al infinito, no existe el mejor, ¿no? Siempre se puede hacer algo distinto y eso es lo interesante, ¿no? Y con la escritura me imagino que también pasa lo mismo. Eh, las posibilidades son ilimitadas, ¿no? La expansión, la posibilidad de seguir mejorando no tiene límite. Lo interesante y me parece importante es empezar, comenzar, trabajar con esto que decíamos antes, ¿no? El tema de los bloqueos, los miedos, dejarlos atrás, que son cuestiones más psicológicas, si se quieren, o sociológicas, y avanzar en mejorar la práctica, que para mí personalmente, aparte, y por eso me interesa mucho charlar contigo, es que es hoy por hoy una de las habilidades más importantes, porque todos trabajamos desde casa, hacemos teletrabajo y nos comunicamos a través de la palabra escrita principalmente, con lo cual destacarnos en ese canal hoy le sirve a todos, no importa si uno sea abogado, sea contable, sea emprendedor, emprendedora, todo el mundo en algún momento tiene que escribir y bueno, para mí es notablemente importante poder aprender. Y quería preguntarte, ¿por qué decidiste ofrecer cursos? ¿Por qué decidiste ofrecer, digamos, consultorías? ¿No? Porque, digamos, tenés esta faceta también de emprendedora, ¿no? De independiente y de docente, de educadora, ¿no? De ponerte en el lugar de estar en el lugar del saber y de potenciar a que los demás puedan aprender. ¿Qué fue lo que te llevó a ocupar ese espacio? Pues 2 cosas. Una que me encanta y además tengo una facilidad enorme para ver eso, que es ver el potencial de las personas que tengo delante. Me sale solo. O sea, yo veo una persona delante de mí y me doy cuenta enseguida, no de lo que no va a poder hacer, que esto ya es muy fácil, se da cuenta mucha gente, o más de la cuenta incluso, sino del potencial que tiene que ella no ha visto. Y como esto es un don que yo tengo, pues me gusta usarlo y me gusta hacerlo florecer. Y entonces, por el otro lado, había la historia de la potencia de las historias en comunicación. Tú no sabes, a veces recibo algunos emails de gente que me contestan, algunos con buena voluntad, otros están enfadados o lo que sea. Bueno, hay gente pues que cada cual se enfada o desenfada a gusto. Am, y te das cuenta que dices, ¿cómo se expresan? O sea, con esto no llegan, no consiguen transmitir nada, ¿no? Entonces, hay una historia que cuenta que en la Universidad de Stanford, hace no muchos años, un profesor, Dan Sheep, de oratoria, puso a sus alumnos a hacer un ejercicio de oratoria, que era cada alumno tenía que pasar al estrado, estar 2 minutos hablando y los demás alumnos le evaluaban. Le evaluaban poniendo notas pues, sobre su vocalización, sobre su discurso, sobre varias cosas. Entonces, al final de todo, cuando terminaron todos los alumnos de pasar, el profesor les puso 10 minutos de la película Monty Python. Y cuando terminaron de ver estos 10 minutos de película, que actuaron como distractor, les preguntó qué recordaban de los, las actuaciones anteriores, de los speech de oratoria que habían hecho. Y dijeron, de momento, primer, segundo, nada, y enseguida empezaron a recordar. ¿Qué empezaron a recordar? 65% recordaban las historias que se habían contado. No los que habían sido los mejores oradores en cuanto a voz o a presencia escénica, no, los que habían contado historias. De los que habían dado datos, números, cifras, conceptos abstractos, recordaron un 3%. Claro, yo si quiero que me recuerden, entre un 3% o un 65% me voy a quedar con el 65%. Con lo cual yo dije, pues contar historias es lo que yo sé hacer desde siempre. Lo que me he preparado, me he trabajado, o sea, y me sale bastante bien. Con lo cual voy a ayudar a otras personas a que puedan sus historias contarlas bien para conectar con su audiencia, su público. Cualquiera necesita, un psicólogo puede necesitar explicar una historia para contarle a las personas pues, que puedan animarse a venir a su consulta porque pasó esto, esto y esto y resulta que, fíjate, en 3 sesiones consiguió que aquella persona que no conseguía ni de buenas ni de malas superar esta fobia, pues resulta que ahora va andando por ahí este sitio donde hay su fobia y tan tranquilamente, ¿no? Con una historia esto entra, con datos no entra. Entonces, las historias sirven para todo el mundo, para contar lo que haces desde una versión narrativa. Y esto hace que la gente conecte con ello, que diga, sí, pues a mí esto igual también me pasa, y pueda venir pues a tu consulta o a tu tienda o a tu lo que sea. Y esto aplica para cualquier canal, ¿no? Digamos, si uno tiene un sitio web y quiere ofrecer un producto o un servicio, digamos, uno puede también contar una historia en su propio sitio web, ¿no? Sí, yo digo, debería contar una historia. Uno tiene la historia de su propia, la creación de su propia empresa, o sea, tú creaste este
este podcast y tu web y todo eso, y entonces hay una historia detrás de esto. ¿Por qué lo creaste? ¿Para qué? Am, tus sentimientos en el momento de crearlos, qué pasaba en tu vida en este momento, a dónde querías ir. O sea, hay toda esta historia que tú puedes contarnos y en esto lo que vas a hacer es que si me cuentas esta historia, yo voy a conectar muchísimo más contigo porque seguro que habrá puntos de tu historia que yo voy a decir, ay, pues a mí también me pasaba algo parecido y fue lo que me impulsó a crear mi proyecto, ¿no? O sea, todos tenemos un impulsor o varios. Entonces, primero la historia de la propia creación, pero después hay muchas historias que linkan con lo que tú estás vendiendo o ofreciendo, los servicios, los productos, lo que sea. Sean zapatos, porque tanto da, ¿eh? Sean zapatos, sean servicios pues de coaching, psicología terapéutica o lo que sea, sean productos, pues sean libros, sean lo que sea. Cualquier, mira, los de Johnny Walker tienen un anuncio largo, 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 que es la historia del propio Johnny Walker. Y fíjate, venden whisky, o sea, y te quedas embobado Sí. mirando el anuncio. Entonces, esto es así. O sea, cuando tú me cuentas una historia, se activa esta parte en mí, de mi cerebro, que es el cuéntame un cuento, que me voy a dormir, ¿sabes? Esta parte del niño pequeño, de un cuento que voy a dormir. Y entonces, cuando me cuentas el cuento, yo me quedo embobada y ya está. Y ahí ya me tienes seducida. Impactante, sí, total. No podía dejar de pensar en marcas de ropa, ¿no? En Nike, en Adidas, que básicamente venden prendas que cualquiera que se pueden conseguir también por menos precio, pero esas marcas vienen desde hace décadas contándonos historias de deportistas, de personas comunes que lograron alto desempeño, por ejemplo, y hoy por hoy es muy difícil dejarlo de lado, ¿no? Con gaseosas ocurre lo mismo, con el vino pasa lo mismo, digamos. Bueno, con marcas de computadoras, ¿no? Como de ordenadores, como Apple, también ocurre exactamente lo mismo. O sea, todos detrás hay grandes historias, ¿no? Con Elon Musk actualmente, con todo lo que está haciendo con Tesla, con SpaceX, esas historias que se van contando y nos las van contando frecuentemente, cómo van quedando y van construyendo en nosotros, ¿no? Como van generando marcas adentro nuestro y hace que esas marcas después justamente, ¿no? Sean las en las que primero pensemos. Así que es súper interesante. Para ir cerrando, dos o tres recomendaciones breves que quieras dejarle a la audiencia para que mejoren lo que ya tengan, porque todos ya hemos escrito algo, ¿no? En un perfil de LinkedIn, en Twitter, en Instagram, en nuestro sitio web, en nuestro newsletter. Ya escribimos, ya estamos escribiendo. Algunos consejos breves para mejorar lo que se está haciendo? Te voy a decir dos, bueno, tres. Una, leer, leer, leer. Y podría seguir leer, 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 porque cuanto más lees, Ujú. más te empapas de cómo son los giros, las frases, las construcciones, todo esto. Y la otra sería cortar, cortar, cortar. Tenemos una tendencia a escribir lo que pensamos, que sería un poco como hablamos, y entonces a Sí. veces hacemos secundarias largas y hacemos. Entonces, cuando se trata de escribir, hay que aprender a cortar. Es lo primero que hacemos en la primera sesión es aprender a cortar. Entonces, cuando tú aprendes a cortar un texto, le estás aligerando, le estás dando aire y ese texto vuela, va mucho, entra mucho más fácil que no si es un texto que está relleno de explicaciones y de circunloquios y de mil cosas de estas. Y entonces la tercera sería reescribir, reescribir y reescribir. Y con esto se mejora muchísimo. Excelente, clarísimo. Bueno, te agradecemos nuevamente por todos los comentarios, por todos los contenidos, por toda la experiencia que nos estuviste compartiendo. ¿Y querés dejarnos con alguna idea, alguna reflexión de alguno de tus libros o alguno de tus cursos para que la audiencia le quede picando en la mente eso que quieras contarnos? Bueno, mira, te voy a leer una frase yo la tomé de Hölderlin, esta frase de cómo empecé mi libro Dioses y mendigos, porque me parece que es el leitmotiv del libro, es esta frase. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando piensa, y cuando su entusiasmo le abandona, permanece en soledad como el hijo pródigo a quien el padre expulsó de su casa, mientras contempla las miserables monedas que la compasión le ofreció para su viaje. Esta es la frase que encabeza mi libro, es de Friedrich Hölderlin, de la novela Hiperión, y es la frase que da sentido a todo el libro, porque un poco es esto, es un Dios cuando sueña y un mendigo cuando piensa. Entonces, cuando tenemos que tomar decisiones, ¿qué las tomamos? ¿A base de el sueño de lo que deseamos o a base del miedo de cuando pensamos y decimos, uy, no, pero esto no va a salir bien? Entonces, el libro está construido un poco sobre esto, ¿no?
Y como eso también es un poco el leitmotiv de mis mentorías y mis cursos, de decir, no, pero vamos a soñar, no, porque si tú te pones a soñar puedes conseguir algo, si te pones a pensar de esta manera de, uy, uy, pero en todos los inconvenientes que van a salir, ya estás frenado, parado, ya no hacemos nada. Entonces, para mí es esta oda al sueño, a soñar. Está genial porque aparte conecta mucho con lo que hablamos al principio, ¿no? De la danza, ¿no? Del baile, del cuerpo calloso, de pasar del hemisferio izquierdo al derecho, ¿no? De la creatividad a la lógica, de lo racional a lo impulsivo, ¿no? Como que para lograr contenidos interesantes, contenidos que destaquen, también hay que jugar con esas dos variables y en cualquier disciplina, ¿no? En cualquier tipo de deporte, en cualquier profesión, hay veces que hay que poner de manifiesto las emociones y hay veces que hay que poner de manifiesto la lógica, el razonamiento, hay que poder ser flexible, ser adaptativo y ser dinámico, me parece. Así que nos quedamos con esa frase final súper interesante. Y si te quieren contactar, conocer más sobre vos, sobre todo lo que ofreces, lo que haces, ¿por dónde lo pueden hacer? ¿Cuál es el mejor canal? Pues mi nombre en Instagram, salgo como Karma Rufat, en Facebook también, el Twitter no lo tengo activo, y en LinkedIn también, y en mi web, www.carmearrufat.com. Y ahí se ven todos los cursos, que por cierto en 5 de noviembre empieza otra mentoría, que ya se están llenando las plazas, en enero otra, y vamos haciendo. Excelente, genial. Bueno, vamos a dejar también tu nombre bien escrito correctamente en la descripción para que te puedan contactar en las redes, en tu propio sitio web y obviamente quien le interese eh, profesionalizar muchísimo más y acelerar digamos, la velocidad, ¿no? De tener un acceso más directo al aprendizaje, bueno, que puedan también conocer tus cursos e inscribirse, por supuesto. Carmen, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a ti, Esteban. Ha sido muy ágil, muy ameno, vaya, para mí ha sido un rato de charla delante de un té con, pues, con un amigo de toda la vida y fíjate que nos hemos conocido hoy, pero hemos conectado muy bien, por lo menos a mí es lo que me parece. Totalmente, lo mismo digo y seguro que la audiencia también seguramente ha encontrado mucho valor en todo lo que estuviste compartiendo, así que agradecerte por la generosidad y por todo lo que estuviste revelándonos hoy, la verdad que súper interesante. Muchas gracias de vuelta. Buenas tardes, adiós.